Hola, buenas, soy David Alcolea y vamos a ver en este video tutorial, que estará dividido en dos partes, los fundamentos de la programación orientada a objetos utilizando el lenguaje PHP y cómo ponerlo en práctica la orientación a objetos con un ejercicio sencillo que nos permita pues, entender todo lo que es el paradigma de la orientación a objetos. En este primer vídeo vamos a ver exclusivamente teoría, qué es la orientación a objetos, las características de los lenguajes orientados a objetos y conceptos generales que tienen que ver con este paradigma de programación. En el segundo video tutorial realizaremos un ejercicio práctico sencillo para poder crear clases con relaciones de herencia, ver la visibilidad de los atributos, los constructores y todo lo relacionado con la orientación a objetos. Vamos a seguir este documento que tenéis en recursos de Moodle, en recursos complementarios, este PDF. Es un poco más corto que los dos recursos que ya tenéis en la plataforma, que son recursos virtuales, son documentos HTML, pero este documento PDF también lo tenéis en recursos complementarios. Es lo mismo que ya tenéis en los dos documentos un poco más amplios, pero un poquito más concentrado. Digamos, he quitado todo lo que sobrar, no sobraba nada, pero un poco todo lo innecesario para concentrarnos exclusivamente en lo que es la base, el fundamento de la orientación a objetos. Bueno, pues la orientación a objetos es un paradigma de programación muy diferente al paradigma que hemos utilizado en los ejercicios anteriores de programación estructurada basados en funciones. Y la orientación a objetos se basa en la construcción de objetos. Y un objeto, por mencionar, por comentar la definición canónica, sería una encapsulación de datos y operaciones que permiten modelar un objeto del mundo. Esto sería una definición, digamos, de más o menos de manual, muy abstracta, y ahora intentaremos que esta definición tan abstracta, pues concretarla en ejemplos prácticos. Por ejemplo, todavía no hemos hecho la actividad de bases de datos, pero cuando la semana que viene hagamos la actividad de bases de datos, pues veréis que cuando tengamos que hacer un diseño de base de datos, pues hay que definir tablas, definir entidades, tenemos que detectar pues qué tipo de información tendremos que guardar en una tabla, pues qué tipo de información irá en otra tabla. Pues programar con orientación a objetos es un poco, la tarea previa es muy parecida. Pues tendremos que crear objetos. Imagínate, por mencionar el ejercicio práctico que haremos después, que tenemos que desarrollar una plataforma de un hospital para mantenimiento de usuarios, de personas, de pacientes. Y esa plataforma pues tendrá diferentes tipos de usuarios. Pues tendremos por una parte los pacientes, que son personas que atendemos en el hospital, por otra parte empleados, y dentro de empleados pues tendremos personal médico, personal administrativo, personal de servicios, bueno, pues toda la clasificación de empleados que se nos pueda ocurrir. Pues en programación orientada a objetos, el primer paso sería identificar pues todos estos tipos de personas que podríamos tener en la plataforma, y cada una de esas personas sería un objeto o una plantilla. Tendríamos que crear una plantilla que nos permita crear diferentes objetos pues de pacientes, diferentes objetos de empleados tipo personal médico, empleados tipo personal administrativo. Por lo tanto, cuando aquí en este párrafo se refiere los objetos se especializan según el tipo del mundo que modelen, pues entidades de gestión, pues en una plataforma de gestión tendríamos clientes, un objeto que serían clientes, otro objeto serían proveedores. eh, en elementos visuales pues tendríamos un objeto que serían tareas de control, un objeto que sería administración. Hay, digamos, el ejercicio que tendremos que hacer para identificar objetos es muy parecido al que tendremos que hacer para identificar tablas de una base de datos, que es la tarea previa cuando trabajamos con orientación a objetos, por buscar un símil con el que ya hemos trabajado, aunque no es equivalente. En, el, en la programación estructurada pues nos empeñamos en trabajar con funciones para evitar repetir código. Si tenemos uh, una tarea que hay que repetirla muchas veces, pues creamos una función, y allí donde necesitemos realizar esa tarea, pues llamamos a esa función. En objetos podríamos realizar algo semejante, podríamos tener una clase, un objeto genérico que realiza una determinada serie de tareas o una tarea, y cuando necesitemos realizar esa tarea, pues hacemos una instancia de este objeto. Ya veremos después qué es esto de una instancia de un objeto.
Pero no es un tema, aunque he utilizado este ejemplo para comparar, pero no es realmente, no se puede comparar una función con un objeto, con un método, ya lo iremos viendo. Cuando programamos con orientación a objetos, digamos, no nos preguntamos qué tiene que hacer el sistema, que nos lo tenemos que preguntar, sino cuántos objetos hay, cuántos objetos detectamos. Pues una plataforma de mantenimiento, imaginad una tienda online de libros, que vendemos libros, pues tendríamos un objeto libros, que son el producto que vendemos. Seguramente tendríamos un objeto clientes o usuarios, que serían pues los usuarios que se conectan a nuestra plataforma para buscar libros y si algo les gusta, pues comprarlo. Tendríamos un objeto que podría ser administración. Hay objetos que son, digamos, que tienen una equivalencia directa con el mundo real, pues libros es un objeto físico, usuarios son personas, pero podemos tener objetos que sean un poco más abstractos. Administración, pues en este objeto de administración, pues sí este objeto tendría una serie de métodos, una serie de funciones dentro del objeto que servirían para consultar los libros que tenemos, eh, realizar pedidos, emitir facturas, pues todo lo que se os ocurra con una tienda online. Si además, por ejemplo, en esta hipotética tienda online, pues admitimos que los usuarios pues eh, escriban opiniones sobre los libros, pues seguramente tendríamos un objeto que sería opiniones de usuarios. Pues esto es lo que hay que identificar en orientación a objetos. Las ventajas de la utilización de la programación con orientación a objetos, que ahora, aunque lo explique ahora, es posible que no se entienda del todo, pero se entenderá más adelante, es la posibilidad de reutilizar. Podemos tener la clave de programar orientado con orientación a objetos, es utilizar objetos muy genéricos que sirvan casi para todo. Voy a volver al ejemplo del hospital, porque es el ejercicio que haremos después. Imaginad que tenemos un objeto en esta plataforma hospital que sea persona, porque todos los posibles tipos de personas que están relacionadas con el hospital, ya sea desde pacientes hasta cualquier tipo de empleado, pues todos tienen algo en común, y es que son personas. Y por tanto, todas las personas tenemos datos, pues el NIF, el nombre, apellidos, dirección, teléfono, pues datos que se puedan necesitar en una plataforma de gestión. Pues todas las personas tendremos un NIF o un NIE, un documento de identidad, un nombre, unos apellidos, una dirección, un teléfono. Pues esos datos comunes a todas las personas, ya sean pacientes o ya sean empleados, los podríamos encapsular, se llama así, en un objeto genérico, en una clase genérica que se llama personas. Pero luego, claro, esa clase contiene todos los datos comunes a todas las personas. Pero luego tenemos pacientes. Pues claro, un paciente es una persona, pero ese paciente igual tiene algunos datos adicionales que no necesitamos para los empleados. Por ejemplo, los pacientes pues seguro que tendrán la fecha de ingreso en el hospital, la fecha de alta y seguramente muchos más datos que se necesitan de un paciente. Pero vamos a quedarnos de momento con estos dos, fecha de ingreso y fecha de alta médica se refiere. Pues esos dos datos forman parte del paciente, pero a lo mejor no forman parte de empleado. Igual para empleado necesitamos algún dato que seguro que será pues igual la fecha de alta, o sea, la fecha de contratación, el salario o el rango o el grupo salarial o la nómina y otros muchos datos, por supuesto, que necesitarán los empleados, pero para simplificar, pues esos dos datos de un paciente no necesitamos la nómina, porque los pacientes no les tenemos que pagar por estar en el hospital. No son empleados, claro, pero los empleados sí. Por lo tanto, los empleados tendrán atributos, tendrán datos que no tendremos en paciente. Pero también podríamos tener en empleados varios tipos de empleados. Pues, por ejemplo, tipos de empleados podría ser personal médico. Pues si es personal médico, seguro que tienen algún dato adicional que no tienen otros tipos de empleados. El primero que se me ocurre para personal médico, pues especialidad. Por ejemplo, no sé, medicina interna, cardiología, traumatología, cualquier campo de la medicina que se os ocurra. Personal administrativo, pues seguro que personal administrativo igual especialidad médica, pues no tiene sentido. Tendrá otros datos que sí que tienen que ver con el personal administrativo, pero que no tengan que ver con personal médico. Por lo tanto, si creamos clases, objetos genéricos y luego algunos objetos más específicos que, que se les dice que hereden los datos, los atributos del objeto genérico y añadan algunos datos nuevos adicionales que solo necesita ese tipo de empleado o ese tipo de persona o los pacientes. Pues si esto se hace bien y se diseña bien, se dice que se consigue una alta tasa de reutilización del 80%. Yo creo que es una exageración. Creo que existe ninguna plataforma que podamos reutilizar objetos
hasta un 80% es demasiado, sinceramente es demasiado, pero sí que hay que buscar un poco de, o bastante reutilización, que tengamos objetos muy genéricos y luego vamos concretando. Conceptos que tenemos que tener presentes desde el primer momento cuando trabajamos con orientación a objetos. Pues hemos dicho que un objeto es una representación de algo del mundo real y esos objetos se crean en programación, ya desde el punto de vista de la programación, a partir de clases. Y una clase, podríamos decir que una clase es una plantilla, es un molde que podemos utilizar para crear muchos objetos. Y un ejemplo clásico, pues tenemos la clase, por ejemplo, vehículo o la clase coche. Si tenemos que realizar alguna aplicación, pues para alguna fábrica de automóviles o un taller, pues tendríamos la clase coche. Pues todos los coches tienen motor, todos tienen motor. Por tanto, tendríamos un molde, una clase, que es una plantilla para crear objetos que llamaríamos coche o vehículo. Hay varios tipos de vehículo y varios tipos de motores. Pero bueno, pues seguramente esa clase coche tendría pues una serie de datos que serían pues tipo, modelo, marca, datos que seguro que van a estar en todos los tipos de coche, sean cual sean. Luego es posible que tengamos otros objetos, otras clases que también podemos utilizar para crear objetos que tengan exactamente los mismos atributos de la clase coche, que serían los atributos genéricos, pues, para quedarnos con los más sencillos. El marca y modelo, o marca, modelo y motor, por ejemplo. Pues marca SEAT, modelo Ateca, motor, pues no sé, gasolina, diésel, híbrido, eléctrico. Tenemos varios tipos de vehículos o varios tipos de coche. Vamos a poner que el concepto general sea vehículo. Pues tenemos vehículos, tenemos motocicletas. Pues una motocicleta es un vehículo. Pero, por ejemplo, una motocicleta, el número de plazas, si tuviéramos un concepto genérico que sea el número de plazas, pues bueno, una motocicleta igual el número de plazas no es significativo, o sea, no es relevante. Digamos que podríamos crear clases genéricas y luego otras clases más específicas, pues concepto genérico vehículo y luego, pues debajo de vehículos tenemos o coches o motocicletas. En motocicletas tendríamos atributos, datos que solo tengan sentido en motocicletas. Y en la clase coche, pues datos que solo tengan sentido en coche. Pero es que además, por debajo de coche, podríamos añadir otros objetos, otros tipos de objetos que serían, pues no sé, todoterreno, berlina, deportivos, cada uno con sus atributos genéricos. Todos tendrán una marca, un modelo, un motor, pero luego algunos específicos que aplican en un tipo de vehículos igual no aplican en otro. Pues todos estos objetos se crean a partir de unas plantillas que se llaman clase. Y a partir de una plantilla podemos crear todos los objetos que necesitemos. Por eso se llama una plantilla una especie de molde a partir del cual podemos crear muchos objetos. Cuando creamos un objeto utilizando esa plantilla, en programación a objetos se le llama instanciar. Instanciar un objeto es crear un objeto a partir de una plantilla. Y cada uno de estos objetos es único, es decir, que aunque tengamos dos SEAT León del mismo color y del mismo tipo de motor, si hemos creado dos objetos del tipo SEAT León, motor gasolina y color rojo, pues son dos coches distintos. Igual que cuando paseamos por la calle podemos ver un coche que es dos SEAT León o dos SEAT lo que sea, o dos Renault, dos coches de la misma marca, mismo tipo, mismo color, y son dos coches diferentes. Pues en orientación a objetos se dice que un objeto es único. Cuando se crea un objeto con unas características, aunque creemos un segundo objeto exactamente con esas mismas características, son dos objetos distintos. Igual que hay dos coches que puedan compartir color, marca, modelo. Vale, ¿cómo se crea una plantilla? Porque cuando hablamos de orientación a objetos, lo primero que tenemos que crear son las plantillas para poder crear estos objetos. Pues las plantillas se crean utilizando la palabra reservada class, el nombre de la plantilla, el nombre de la clase, que siempre se suele escribir con la primera letra en mayúscula por nomenclatura, y un bloque de código, y dentro de este bloque de código pues especificamos todas las características que tiene este objeto, que son pues sus atributos y sus métodos. Ahora veremos, o propiedades, se les llama atributos o propiedades, o métodos o procedimientos. Y ahora lo veremos con un poquito más de detalle qué es todo esto.
Recordad que la parte práctica la haremos después. O sea, ahora no voy a abrir el visual para empezar a escribir class persona. Lo veremos después. Ahora el primer vídeo tutorial es un poco más pesado porque es teórico. Vale, por ejemplo, un atributo, pues para seguir con este ejemplo que tenemos en el PDF, tenemos una plantilla que se llama persona, que sirve para crear objetos de tipo persona. Pues todas las personas tenemos una serie de atributos, de propiedades o atributos, se les llama así. Aquí solo está el nombre, pero podemos tener NIF, nombre, dirección, apellidos. Pues estos son los atributos del objeto, de la clase, o los atributos de la plantilla. Y por otra parte tenemos unos métodos o unos procedimientos, que son cosas que podemos hacer con ese objeto. Pues aquí todavía no está indicado, más adelante seguro que sí. Aquí, por ejemplo, pues podríamos tener una clase persona, una plantilla para crear objetos, con un atributo que se llama nombre y un método que le llamamos saludar. Pues los métodos serían equivalentes a las funciones, aunque no son funciones, se les llama métodos, aunque veis que se crean con la palabra función, pero se les llama métodos cuando nos referimos a orientación a objetos. Y esto que podría parecer una variable, por utilizar conceptos que ya conocemos, pues en orientación a objetos no es una variable, es una propiedad o atributo. Estos son métodos y estos son propiedades o atributos o métodos o procedimientos, como queréis llamar. Pues las propiedades son los valores que tiene cuando creamos un objeto, pues los valores que le asignamos a estas propiedades son los atributos y los métodos son cosas que podemos hacer con el objeto. Pues aquí tenemos un método que se llama saludar, que lo único que hace es un eco hola mundo, pero podríamos decir que los métodos son los verbos, las acciones. ¿Qué podemos hacer con la persona? Pues saludar, no sé, comer, dormir, pasear, los verbos que indican acción son cosas que podemos hacer con ese objeto. ¿Y qué atributos caracterizan a una persona? Pues el nombre, el NIF, la dirección. Si estamos hablando de otro tipo de aplicación, pues igual el color de ojos, el peso, la estatura, todo eso son atributos. De forma que todas las personas tendrán NIF, nombre, dirección, color de ojos, estatura, pero esos son atributos de la clase, de la plantilla que se utiliza para crear objetos, pero cuando creamos un objeto utilizando esa plantilla, pues es posible que el valor que le asignemos a esos atributos sea distinto en cada objeto. Pues una persona me dirá 1,68, otra me dirá 1,80, otra 1,59. Me voy saltando todo lo que tiene que ver con la práctica, porque si no lo vemos esto sobre un ejercicio, es muy difícil de explicar. Vamos a ver características de la programación orientada a objeto. Una de las más importantes es lo que se llama herencia. La herencia pues, consiste en crear clases genéricas, cuanto más genéricas mejor, y luego según vayamos necesitando clases más específicas, pues vamos creando otras subclases que heredan de la primera. Y vuelvo de nuevo al ejemplo del ejercicio que haremos después. La clase genérica persona, y luego tenemos una subclase que va a heredar todos los atributos de la clase persona, pero además la clase paciente, por ejemplo, además tendrá sus atributos propios. Pues eso se dice que paciente hereda de persona. Pues los empleados del hospital también son personas, por lo tanto, también heredarán todos los atributos y todos los métodos de la clase persona y además tendrán los suyos propios, los que cada tipo de empleado necesite. Pues esto es lo que se conoce como concepto de herencia. Para identificar una relación de herencia en orientación a objetos se utiliza mucho esta pregunta, es decir, bueno, pues podríamos tener una clase escultura, una clase genérica que se llama escultura, con sus correspondientes atributos, pues por ejemplo, atributos, pues no sé si estamos trabajando en una galería de arte, pues seguro que uno de esos atributos será el precio. Pues todas las obras de arte, todas las esculturas, o mejor dicho, todas las obras de arte sería la clase genérica, perdón, obra de arte sería la clase genérica. Hay muchos tipos de obra de arte, pues escultura es un tipo de obra de arte, pintura sería otro tipo de obra de arte, pues cerámica, todo lo que consideréis obra de arte. Pues todas las obras de arte, una galería, pues seguro que tendrán un atributo que será precio. Seguro que tiene otro atributo que será valor, o autor, quien ha confeccionado esa obra de arte. Otro atributo, pues que será, pues, no sé, el tipo.
atributos genéricos que tienen todas las obras de arte. Pero luego tenemos varios tipos de obras de arte, escultura, pintura. Pues claro, una pintura pues técnica, pues al óleo, acuarela, grabado, pues escultura, pues si es piedra, si es mármol, si es madera, si es metal, pues el material que se haya utilizado para esa escultura. Tendrá sus atributos propios. ¿Cómo sabemos qué escultura deriva de obra de arte? Pues utilizando la pregunta, ¿una escultura es una obra de arte? Pues si a esta pregunta contestamos que sí, quiere decir que escultura va a heredar de obra de arte. Tendremos una clase obra de arte genérica y una clase un poquito más específica, que es escultura, que va a heredar todos los atributos que tiene definidos la clase obra de arte y además pues tendrá los suyos propios. ¿Una moto es un vehículo? Pues si a la pregunta ¿una moto es un vehículo? Contestamos que sí, pues sabemos que una moto va a heredar, una motocicleta va a heredar de la clase vehículo. La clase genérica sería vehículo y una clase más específica pues sería motocicleta. ¿Un coche es un vehículo? Pues sí, pues tendríamos otra subclase que se llamará coche, que heredará de vehículo. ¿Un camión es un vehículo? Pues sí, pues ya tendríamos tres subclases que heredarán de la clase principal. Este es el concepto de herencia explicado así muy teórico. Ejemplo de herencia, para los más viejos del lugar recordarán esta maquinita que estaba en todos los bares por los años 80. Sí, años 80 y quizá los dos primeros años de los 90, pero ya no mucho más allá. Pues bueno, pues casi todos los bares tenían maquinitas de estas de videojuego y esta es una de las más famosas, el Pac-Man. Pues bueno, pues el Pac-Man es un ejemplo de orientación a objetos, porque tenemos un objeto, que sería, por ejemplo, el fantasmita que tiene una serie de atributos y propiedades que son comunes al resto de objetos o al resto de clases. Y si recordáis esta máquina, los más jóvenes no la recordaréis porque igual no la habéis visto nunca, pero bueno, siempre se puede descargar en el móvil, nunca ha pasado de moda. Pues bueno, en esta máquina original había cuatro tipos de fantasmas que perseguían al pobre Pac-Man, que son estos que tenéis aquí, Clyde, Blinky, Pinky, Inky, y cada uno tenía unas características específicas. No me acuerdo cuál es cuál, pero uno de ellos, su única misión es estar por las esquinas de la pantalla, que no estaban las bolitas, que si se las comía el Pac-Man las bolitas, pues adquiría superpoderes y se podía comer a los fantasmas. Pues uno de ellos, su única misión es estar merodeando las esquinas. Y no salía de las esquinas. Pues claro, tenía una serie de características que no tenía, por ejemplo, el de al lado. Pues había otro que su única misión era perseguir al Pac-Man. Lo perseguía allá donde fuera. Por lo tanto, claro, tenía un comportamiento diferente al de al lado, al que estaba merodeando las esquinas. Había otro que su única misión era no salir, no alejarse demasiado de la casa, del centro de la pantalla, donde salían los fantasmitas. Pues estaba merodeando siempre el centro de la pantalla. Por lo tanto, tenía un comportamiento distinto del fantasmita que estaba por las esquinas o el que persigue al Pac-Man. Y luego había otro, no recuerdo cuál de ellos es, que creo que iba por libre, que este iba moviéndose aleatoriamente por todo el laberinto. Por lo tanto, todos heredan un comportamiento común, podríamos decir que es moverse por el laberinto, pero luego, por qué zona se mueve del laberinto, pues son comportamientos específicos de cada uno de los fantasmas. Pues esto sería una relación de herencia clarísima. Para poner un juego un poco más reciente y más conocido, para hasta desde los más jóvenes hasta los más viejos del lugar, pues uno de los mejores juegos que para mí se han desarrollado, que es Minecraft. El Minecraft es un magnífico juego, es una maravilla de juego, absolutamente para mí uno de los mejores juegos de la historia de los videojuegos. Y es un juego muy bonito y es orientado a objetos. Quien haya jugado al Minecraft, pues claramente en el Minecraft, bueno, pues podéis recolectar diferentes tipos de materiales, desde piedra, madera, gemas, piedra rojiza, pues todo esto son objetos, todos tienen unas características comunes, porque básicamente todos esos materiales tienen forma de cubo y todos tienen la misma medida, pero cada material luego tiene un comportamiento distinto. Pues obviamente la madera con dos hachazos la rompes
y un bloque de hierro, pues si necesitas coger un material para romperlo vas a tardar más, porque tiene unas características diferentes de todo el resto de materiales. Pues todo eso es una orientación a objetos. Todos son orientados a objetos. Es un ejemplo un poquito más reciente, bueno, un videojuego más reciente y uno de los mejores videojuegos de la historia que se han realizado, bajo mi punto de vista. Vale, otra de las características de la orientación a objetos que veremos luego en el ejercicio práctico es lo que se conoce como visibilidad. Visibilidad de las propiedades. Pues todos estos variables que parecen variables que están dentro de la clase, ya hemos comentado que no se les llama variables, son atributos o propiedades. Y las ventajas de la orientación a objetos es que podemos decidir si estos atributos los podemos utilizar solo dentro de la clase o fuera de la clase. Y tenemos tres tipos de visibilidad, de modificadores de acceso que se llaman, que es el público, el protegido y el privado. Que ahora los voy a mencionar, pero no vamos a ver el ejemplo porque es igual, es un concepto muy abstracto que si no lo hacemos con un ejemplo nos vamos a perder un poco. Simplemente comento que todos los atributos que sean públicos los podremos utilizar dentro de la clase, o sea, dentro de este bloque de código y fuera de la clase. Fuera de la clase podremos acceder a estos atributos, ya sea para modificar el valor o consultar el valor. Los que sean privados, los private, solo se pueden utilizar dentro de este bloque de código, exclusivamente. No los podremos utilizar fuera de la clase. Y los que sean protected o protegidos se pueden utilizar dentro del bloque de código y en cualquier clase que herede de persona. O sea, nuestro ejemplo que haremos después de persona, pacientes y empleados los podríamos utilizar dentro de la clase persona, dentro de la clase empleados y dentro de la clase paciente, pero no fuera de esas tres clases. Ahora de momento menciono este concepto, pero lo veremos más adelante. Igual que los atributos pueden ser públicos, protegidos o privados, los métodos también. Los métodos pueden ser públicos, es decir, los podremos utilizar dentro de la clase o fuera de ella. Privados solo se podrán utilizar dentro de la clase o protegidos, protected. Se pueden utilizar dentro de la clase o en las clases que hereden de persona, pero no fuera de ellas. Simplemente sobre la pantalla pues tenéis un ejemplo. Fijaos que en esta clase persona, he retrocedido una página, tenemos el atributo A que es público, el B que es protegido y el C que es privado. En la página siguiente tenemos una clase adolescente que hereda de persona. Cuando queremos establecer una relación de herencia entre dos clases, pues tenemos la clase genérica, que sería en este caso persona, y si queremos que una clase herede de otra, tenemos que utilizar esta sintaxis, class adolescente extends persona. Pues aquí estamos diciendo que esta clase adolescente tendrá los mismos atributos y métodos que la clase persona más alguno adicional. Pues en este caso el D. La clase persona tenía el ABC, pues el adolescente tendrá el ABC y además este D, que es exclusivo de adolescente. Vale, si intentamos ejecutar este método de esta clase, bueno, para empezar, para crear un objeto de una clase se utiliza esta sintaxis, new adolescente. Pues el new adolescente es crear un objeto utilizando la plantilla adolescente. Y este objeto, pues le hemos llamado adolescente. Y si queremos ejecutar un método de esta clase, pues el método mostrar se hace de esta forma. Sobre este objeto, bueno, que aquí en vez de persona tendría que llamar adolescente, aquí me he equivocado. Esto es $adolescente, ejecuto el método mostrar. Es decir, que estoy ejecutando, quiero ejecutar este método. Bueno, este método lo único que hace es un eco de los atributos que tiene el objeto que hemos instanciado, que hemos creado. Pues el atributo A, fijaos que pertenece a la clase persona. Retrocedo una página. El A y el C están definidos en persona. Y recordad, el A es público, el B es protegido y el C es privado. Pues el A, como es público, lo puedo utilizar dentro de persona y en cualquier sitio. Por lo tanto, el A lo puedo utilizar dentro de la clase adolescente, sin problemas. El B, que es protected, lo puedo utilizar dentro de persona y en todas las clases que hereden de persona. Por adolescente hereda de persona, por lo tanto lo puedo utilizar sin problemas. El C es privado. Es un atributo de la clase persona, pero tiene el modificador private. Quiere decir que no podré utilizarlo fuera de persona. Si intento utilizarlo aquí, si intento hacer un eco de este atributo en la clase adolescente, aquí me dará un error. En el navegador, cuando ejecutemos este ejercicio, nos daría un error.
Nos diría que no se puede utilizar un método privado que pertenece a otra clase. Y el D lo puede utilizar sin problemas, además porque es público, pero incluso aunque fuera privado, lo puede utilizar sin problemas porque los privados se pueden utilizar siempre dentro de la clase. Cuando veamos el ejemplo, lo veremos con más detalle. Igual que el polimorfismo, prefiero a que veamos el ejemplo. Estas son las bases de la orientación a objetos. La orientación a objetos, todos los programas, todos los lenguajes de programación que utilizan orientación a objetos, pues entre ellos Java, C#, PHP, que tiene el doble paradigma, pues tienen estos 6 conceptos: la abstracción, la clasificación, la encapsulación, ocultación, herencia y polimorfismo, que no hay que aprenderlos de memoria, pero vamos a explicar así brevemente en qué consiste cada uno. Pues la abstracción no es más que cuando vamos a desarrollar una aplicación con orientación a objetos, es el proceso previo que tendremos que realizar para intentar descubrir cuántos objetos necesitamos. Pues en esta plataforma de hospital que desarrollaremos es un ejercicio mental, escoger como lápiz y papel y decir, bueno, pues necesito un objeto persona, necesitaré crear una clase persona con estos atributos y con estos métodos. Luego tengo pacientes, que también tendrán NIF, nombre, apellidos, dirección, pero tiene dos atributos que son exclusivos de pacientes. Pues ese diseño previo, este ejercicio mental previo con lápiz y papel, o normalmente se utiliza una herramienta, claro, para poder hacer estos diseños, es lo que se llama abstracción. Vamos a ver cuántos objetos necesito para poder desarrollar esta aplicación. Pues es un concepto típico de orientación a objetos. Una vez que hemos deducido cuántos objetos se necesitan, pues el siguiente paso sería la clasificación. Pues esos objetos es crear las plantillas, crear las clases. Las clases, recordad, los moldes que vamos a necesitar para crear todos esos objetos. Pues la clasificación es crear una clase. Ya podríamos decir que la clasificación es o bien con una herramienta de diseño indicar esta clase cuántos atributos va a tener, si van a ser eh, atributos y métodos que va a tener la clase. O bien directamente ya en un editor de código, pues empezar a crear las clases. Pues class, persona, abrir los bloques las llaves de bloque de código y empezar a escribir atributos y métodos. Eso sería el construir la clase. La encapsulación, otra de las características de la orientación a objeto, consiste en concentrar atributos y métodos. Quiere decir que cuando se trabaja con orientación a objetos hay muy poco código fuera de las clases. Todas las tareas que se necesiten hacer sobre un objeto formarán parte de métodos dentro de la clase. Recordad que los métodos sería el equivalente a las funciones. Pues si necesito una función para consultar el nombre de una persona, pues esa función estará dentro de la clase. Dentro de la clase persona, seguro que hay un método que se llamará consulta datos. Pues por ejemplo, pues eso es lo que se llama la encapsulación. Todos los atributos, que son los datos de la persona, y todos los métodos, cosas que puedo hacer con esa persona, entre ellas consultar sus datos, son atributos y métodos están dentro de la clase. O sea, hay muy poco código fuera de las clases, solo el código necesario para crear los objetos y poca cosa más. Otra característica es la ocultación de la información. Pues bueno, pues si he identificado una serie de atributos y una serie de métodos, pues vamos a ver qué se puede ver y qué no se puede ver. Es decir, qué atributos no quiero que se utilicen fuera de la clase, serán los atributos privados o protegidos, y qué atributos o métodos sí que quiero que se puedan utilizar fuera de la clase, serán los que tengan los públicos, el modificador público. Eso es lo que se llama ocultación. Pues herencia, la siguiente característica, pues es intentar crear clases lo más genéricas posibles, clase persona, y luego otras clases un poquito más específicas que hereden los atributos y los métodos de persona, que se le llama superclase, y además pues tengo unos atributos o métodos específicos. Pues eso es lo que se llama crear una relación de herencia. Nuestra clase paciente heredará de la clase persona. Nuestra clase empleado heredará de la clase persona y además tendrá sus atributos específicos. Y el polimorfismo, esta palabra tan rara, que si no os gusta la palabra polimorfismo, hay dos opciones más, a cuál peor. Se le llama también acoplamiento en tiempo dinámico o acoplamiento en tiempo de ejecución.
Por si no os gusta polimorfismo. Pues es quizá el concepto un poco más difícil de entender, pero el polimorfismo es una de las principales características de la orientación a objeto. Tiene sentido cuando tenemos una jerarquía de herencia, es decir, cuando tenemos clases que heredan de otras es cuando entra en juego el polimorfismo. Si no hay herencia, pues no afecta, no entra en juego. Pero el polimorfismo, leyendo textualmente, permite que cada clase dentro de una jerarquía de herencia utilice los métodos que le corresponden en cada momento. Y dejo de leer aquí, porque esto explicado sin un ejemplo es imposible de entender. Por lo tanto, me remito a la parte 2 del vídeo tutorial para que entendáis los 6 conceptos, no solo el polimorfismo, sino los 6. Vale. En una clase, por norma general, no siempre es así, pero por norma general intentaremos que los atributos no se pueden utilizar fuera de la clase, serán todos privados o protegidos, y los métodos para poder, por ejemplo, consultar el valor de un atributo o modificar el valor de un atributo, intentaremos que sean públicos para que se puedan utilizar fuera de la clase. Vamos, lo habitual es lo que tenéis en la página 26. Si una clase persona pues tiene nombre, apellidos, NIF, dirección, los métodos suelen ser privados, no los podremos utilizar fuera, y los métodos pues acostumbran a ser públicos. Y normalmente en orientación a objetos, cada atributo siempre va acompañado de 2 métodos, aparte de otros métodos que podamos utilizar dentro de la clase, pero en orientación a objetos, si tenemos un atributo que se llama nombre, pues normalmente tendremos un método que se llama getNombre que nos permita, un método público, este método lo podremos utilizar fuera de la clase, nos permita recuperar el nombre o los apellidos de una persona. De este objeto persona, cuando creamos un objeto de la clase persona, si queremos consultar el nombre y los apellidos, pues no podemos utilizar los atributos directamente desde fuera de la clase, pero sí tenemos 2 métodos que nos permiten leer el valor de los atributos. Y si quiero modificar el valor de esos atributos, pues tenemos otro par de métodos que se suele llamar set y el nombre del atributo, y set y el nombre del otro atributo, apellidos, que nos permiten modificar el valor de esos atributos. A estos métodos que nos permiten leer el valor de los atributos se les llama getters, y a los métodos que nos permiten modificar o asignar el valor a estos atributos se les llama setters. Vale, ocultación, abstracción, esto es lo que hemos visto antes. Clasificación, es lo que he comentado antes. La escultura, la obra de arte. El polimorfismo, vamos a esperar a verlo para cuando hagamos el ejercicio, porque si no es difícil de entender. Y antes de hacer el ejercicio, pues algún concepto adicional que necesitamos, antes de ponernos manos en la masa, pues es el concepto de constructor. El concepto de constructor, pues bueno, todas las clases acostumbran a tener un constructor. ¿Y qué es un constructor? Pues es un método que se ejecuta automáticamente cuando creamos un objeto de la clase. Es decir, cuando creamos una persona utilizando esta plantilla, si esta clase tiene un método que se llama construct, guión bajo construct, en PHP los constructores se llaman así. Si tenéis algún conocimiento de Java, en Java los constructores es función persona. Si esto fuera Java, el constructor sería función y el nombre de la clase, pero en PHP no se admite esa sintaxis. El constructor es un método que se ejecuta automáticamente cuando se ejecuta esta línea de código. Persona igual a new persona, automáticamente se ejecuta el constructor. ¿Para qué se utiliza el constructor? Pues el constructor, vamos a ver un ejemplo un poquito más aquí, se suele utilizar para asignar los valores a los atributos. Os hemos comentado antes que la clase es una plantilla, un molde que se utiliza para crear objetos. En este molde únicamente se indican los atributos que va a tener la persona, pero fijaos que no se indica el valor. Tenemos nombre, apellidos, privados, no se pueden utilizar fuera de la clase, pero no ponemos nombre igual a lo que sea, apellidos igual. Simplemente es una lista de atributos que va a tener esa clase. Cuando creamos un objeto, a partir de esta clase, de esta plantilla, es cuando tenemos que asignar el valor a estos atributos. Pues ¿cuándo asignamos el valor a esos atributos? Pues cuando hacemos la instanciación. Cuando hacemos new persona, aquí pasamos el valor que
queremos asignar al atributo nombre y el valor que queremos asignar al atributo apellidos. ¿Quién se encarga de asignar estos valores a estos atributos? Pues el constructor. El constructor recibe nombre y apellidos. Este atributo de aquí sobra. No sé por qué lo he puesto. Solo, no, si hay dos atributos, pues recibirá dos valores. Y lo que vamos a hacer es asignar el valor que informemos como primer argumento dentro de la instanciación en esta variable, en este parámetro de entrada al constructor, y el segundo se asignará a este de aquí. Y el constructor es el que se encargará de informar los valores de estos atributos con estos dos valores. Hay dos formas de hacerlo, lo que se llama asignación directa, es pues a este atributo nombre le asigno el valor que reciba como parámetro del constructor, como primer parámetro del constructor, la n. Al atributo apellidos, a este de aquí, le asigno el valor que reciba como segundo parámetro del constructor, la a. Se llama asignación directa porque directamente estoy asignando los valores o los atributos. Un segundo tipo, una segunda técnica para realizar esta asignación es la que se llama asignación por delegación. Es decir, bueno, pues en vez de asignar el valor directamente, utilizo los setters. Este método público que utilizamos para asignar valores o modificar los valores de un atributo. Esta es la recomendable. Lo veremos más a fondo con el ejercicio. Vale, igual que todo esto que viene aquí ahora, porque esto sin el ejercicio difícil de ver. Vale, este ejercicio 3, me lo salto y esto también me lo voy a saltar. Me lo salto ahora, lo veremos después en el ejercicio. Bueno, antes os he comentado que para trabajar con orientación a objetos, uno de los primeros pasos es la creación de la abstracción. Decidir, bueno, cuántos objetos soy capaz de detectar que voy a necesitar, y el siguiente paso sería la clasificación y, bueno, pues vamos a construir esas clases. Bueno, pues evidentemente estos dos pasos no se hacen directamente sobre un editor, no podríamos hacerlo, ¿sí? Directamente abrimos el Visual Studio y empezamos a crear clases a lo loco. Pero se suele utilizar lo que se llaman unos diagramas UML. Pues los diagramas es una herramienta especial, que muchas que hay gratuitas, y lo que se hace es, pues bueno, un diseño sobre papel. Cuántas clases he detectado, cuántas clases tendré que crear, estas clases qué atributos necesitan y qué métodos necesitan, y eso es lo que se llama un diagrama UML. En estos diagramas UML, cada clase se representa como una caja con digamos, con tres secciones. La primera es el nombre de la clase, por ejemplo, clase alumno. La segunda es los atributos que necesitamos para alumno, pues nombre, DNI, dirección, fecha de nacimiento, curso, por ejemplo. Aquí está un poquito más claro, más completo. Una caja con las tres secciones. La primera sección es el nombre de la clase. La segunda sección normalmente se especifican los atributos que necesitamos para esta clase, y además, como información adicional, pues indicamos si van a ser privados, públicos o protegidos. Si queremos utilizarlos fuera de la clase, solo dentro de la clase o solo dentro de la clase y las clases que hereden, que serían los protegidos. Pues como norma general se suele utilizar la mínima visibilidad posible. Y además se suele indicar también qué tipo de dato van a contener, si un string, si un número entero. En PHP esto no es necesario porque PHP es un lenguaje no tipado, es decir, no necesitamos especificar el tipo de dato que va a contener una variable o un atributo, aunque en otros lenguajes orientados a objetos sí que es obligatorio indicar el tipo de dato, por ejemplo en Java. No obstante, cuando se elabora un diagrama UML, se suele indicar también el tipo de dato, aunque el lenguaje no haga falta indicarlo, pero normalmente se indica. Si va a ser un string, un número entero, un número con decimales, una fecha, un booleano. Y la tercera sección son los métodos. ¿Qué métodos va a tener esta clase alumno? Pues va a tener una serie de métodos getters, pues si hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 atributos, pues tendrá 6 getters, uno para cada atributo. Los getters sirven para leer el valor de un atributo. ¿Qué valor tiene este objeto para el atributo dirección, para el atributo curso o nombre? Tendrá 6 atributos setters. Quiero asignar un valor al NIF o quiero cambiar el valor del NIF o del nombre si ya está asignado. Pues tenemos 6 atributos setters que sirven para
asignar el valor a los atributos. Y además podemos tener otros métodos diferentes, que no sean los getter y los setters. Normalmente habrá otros métodos distintos. Pues aquí hay un método que se llama mostrar datos. Pues este método mostrar datos seguramente lo que va a hacer es, cuando se ejecute este método, va a mostrar todos los datos del alumno. Mostrará el NIF, el nombre, la dirección, la fecha, el curso. Todos los datos del alumno los mostrará en pantalla. O nos va a devolver todos los datos del alumno al mismo tiempo. Y todos los métodos que necesitemos. Esto es un ejemplo muy esquemático de lo que sería un diagrama UML, bueno, diagrama. Cómo construir, cómo plasmar en un diagrama una clase. Vale, dejadme que busque alguno. Vale, esto lo haremos después. Vale, os voy a enseñar antes de hacer el ejercicio, antes de concluir este primer vídeo, que no es muy largo, pero os quiero enseñar, a ver si es este. Vale, este es el ejercicio que vamos a hacer. Que por cierto, lo tengo abierto aquí. Vale, pues esto es el diagrama UML del ejercicio que vamos a hacer en la segunda parte del vídeo tutorial. Pues fijaos que esta es una clase, la clase persona, los atributos que necesitaremos de la clase persona, pues necesitaremos un NIF, un nombre, unos apellidos y un código. Los métodos que necesitaremos, los getters, los setters, otros métodos que podamos necesitar. Y fijaos que cómo especificamos en un diagrama UML una relación de herencia. Pues de esta forma. Pues de la clase persona de nuestra plataforma hospital tendremos una clase paciente y una clase empleado. La clase paciente tendrá NIF, nombre, apellidos y código, pero además tendrá fecha de ingreso y fecha de alta. Fecha de ingreso en el hospital, fecha de alta en el hospital. Fecha de ingreso médica, fecha de alta médica. La clase empleado, pues por ejemplo, tendremos un atributo que no aplica para paciente, que es antigüedad y sueldo. Pues estos dos en paciente no aplican. Igual que el empleado no, bueno, igual la fecha de ingreso habría una fecha de alta como empleado y la fecha de alta médica pues igual no aplica como para empleado. Pues tiene sus atributos específicos. Pues en un diagrama UML las relaciones de herencia se dibujan de esta forma, con una flechita desde la subclase hacia la superclase y con esta palabra extends. Pero fijaos que en el ejercicio que vamos a hacer, además la clase empleado va a tener otras dos subclases. Pues con empleado solo no me vale, porque tengo además varios tipos de empleado. Pues empleados que son personal administrativo, empleados que son personal médico, podríamos tener una tercera clase, empleados que sean personal de servicios, pues para simplificar, pues crearemos solo dos clases, dos subclases de empleados. Pues la clase personal médico pues tiene una especialidad, lo que os he comentado antes, especialidad pues en qué rama de la medicina está ejerciendo en el hospital, pues ya sea medicina interna, traumatología, psiquiatría, lo que sea, que eso se ocurra. Claro, personal administrativo para acceder a la plataforma es el que se encargará el personal administrativo de toda la gestión de pacientes, nóminas, salarios, altas y bajas de empleados, pues seguro que tendrá entre otros muchos atributos específicos de administrativo, pues tendrá una contraseña de acceso a la plataforma. Quizás es un ejemplo muy reducido, muy poco, pero bueno, es para que veáis que cada subclase tendrá atributos específicos de esta clase, pero además tendrá los atributos de las clases que hereda. Es decir, personal médico tendrá este atributo especialidad, que solo es para personal médico, pero además tendrá los atributos antigüedad y sueldo, porque los va a heredar de empleado, y además tendrá los atributos NIF, nombre, apellidos y código, que va a heredar de persona. Esto es la orientación a objetos. Este diagrama, todo este rollo que os he soltado, se hubiera visto mucho mejor si de entrada os hubiera mostrado este diagrama. ¿Cómo se confeccionan estos diagramas? Pues afortunadamente hay herramientas gratuitas. Yo la que utilizo es una que se llama draw.io, que también podéis acceder a ella con app.diagrams.net, pero escribiendo draw.io. Es una herramienta online. Bueno, esto es un diagrama que tengo de otro ejercicio. Voy a poner new, diagrama en blanco. Y aquí tenéis
un lienzo en blanco y aquí tenéis varios tipos de diagramas que se pueden utilizar para programación orientada a objetos. Fijaos que hay un apartado aquí que es UML. Pues aquí tenéis las cajitas, las flechitas, todo lo que se suele necesitar para hacer un diagrama. Las cajitas que yo estoy utilizando en este diagrama que hemos visto antes son esta de aquí, es esta de aquí. Nombre de la clase, los atributos y los métodos. Estas son las cajitas. Y si hay relación de herencia, pues fijaos que ha aparecido por aquí. Esta flechita, extends, es la que se utiliza. Si tenéis que diseñar un diagrama UML. No nos da tiempo en este curso a diseñarlos, pero bueno, que sepáis, hay muchas herramientas. Fijaos que aquí esta es la app.diagrams.net, que también podéis acceder a ella con draw.io, más sencillo. Yo tengo por norma, si lo puedo evitar, no utilizar herramientas de escritorio, de estas que se instalan los .exe, porque luego se me llena el escritorio de herramientas, muchas de ellas se arrancan al encender el ordenador y me llenan la memoria, y intento siempre que puedo, intento tirar de herramientas online. Por lo tanto, si tenemos una opción online, para mí es preferible a tener una opción de escritorio. Hay veces que no es así, que no hay más remedio que instalar la opción de escritorio, pero yo soy muy reacio a instalar en el escritorio. Vale, esto de los nombres de espacio lo veremos después. Y este es el ejercicio que vamos a hacer ahora en la segunda parte del video tutorial, que es desarrollar una aplicación que contenga las siguientes clases: una clase persona, una clase paciente, una clase empleado, una clase personal administrativo y una clase personal médico. Y las relaciones de herencia, pues la superclase será la clase persona. De esta clase vamos a crear dos subclases, paciente y empleado, pero a su vez de empleado vamos a crear otras dos subclases, personal administrativo, personal médico. Especificaciones técnicas. Bueno, pues todo esto, como lo vamos a hacer ahora, nos vamos a quedar aquí en esta primera parte, y ahora pues en el siguiente vídeo tutorial, pues veréis cómo construir este ejercicio, este esquema de clases a partir del diagrama UML que ya os he confeccionado. Vale, pues lo dejamos aquí y seguimos después.